Bienvenida y bienvenido a Neurodiálogo PR, a este próximo episodio que vamos a estar hablando de shutdown versus burnout autista. Hay dos palabras que últimamente están en todas las conversaciones sobre el autismo, que es el shutdown y el burnout. Y casi siempre se usa como si fuera la misma cosa, como si fueran sinónimos, como si una fuera la versión más leve de la otra, y la realidad es que no lo son. Confundirlo no es solamente un error conceptual, va a tener unas consecuencias reales de cómo respondemos, cómo apoyamos y cómo las personas autistas, como incluso mi hija y yo, podemos entendernos mejor. Así que hoy vamos a hablar sobre eso sin ningún tipo de rodeo. Soy Berenice Vázquez Serrano, neuroeducadora, trabajadora social, autista adulta y fundadora de Neuropaternidad Positiva. Bienvenida y bienvenidos a Neurodiálogo, donde hay cerebros diversos, conversaciones reales. Comencemos entonces con la primera pregunta que te puede llegar a la mente, ¿qué es un shutdown? Vamos a empezar por el shutdown porque el que menos usualmente se conoce fuera de las comunidades dentro del espectro autista. Un shutdown es una respuesta neurológica aguda que ocurre cuando ese sistema nervioso autista llega a un nivel de saturación que puede ser de nivel sensorial, emocional, cognitivo y donde simplemente nos apagamos. Se retira básicamente hacia adentro. Y no es que no queramos hablar, es que nuestro lenguaje como que se fue. El cerebro básicamente lo desconectó porque necesita todos sus recursos para procesar lo que está pasando internamente y en otras palabras, no estamos disponibles. Desde afuera, un shutdown puede verse como alguien que de repente se queda quieto, que no responde, se va a su cuarto, ponemos nuestros audífonos, ponemos el hoodie arriba, ¿verdad? O nos tapamos con una sábana y básicamente queremos desaparecer de este mundo, pero no con un contexto obviamente más allá de, sino en el sentido de a nivel emocional. Puede durar minutos, puede durar horas y a veces puede durar días. La respuesta más común del entorno, familiares o profesionales, es muchas veces la equivocada. Tendemos a acercarnos, a preguntar qué pasó, intentar resolver, exigir un contacto visual, pedir que hable, pedir que nos diga cómo podemos ayudarte, etc. Y todo eso es más estimulación encima de un sistema que ya de por sí está sobresaturado. Para el shutdown es importante entender que no es un drama, no es una manipulación, no es que la persona está molesta contigo, es una autorregulación forzada. El cerebro haciendo lo único que sabe hacer en ese momento, que es básicamente cerrar la puerta y procesar ese silencio. Lo que necesita en ese momento es exactamente eso: silencio, espacio, presencia, tranquila, sin ningún tipo de demanda. Ahora vamos para la otra parte, que es un burnout autista. El burnout es otra cosa completamente diferente. No es un evento, más bien es un estado. Y no va a llegar de repente, va a llegar después de semanas, meses, a veces años de un masking constantemente, de un esfuerzo sostenido para funcionar un mundo que no fue diseñado para su cerebro, constantemente bombardeado con muchas demandas, querer básicamente modificar o cambiar algo hasta que llega un punto que hace como que una pausa, no puedo más, y estamos arrastrando ese desgaste. El burnout autista ocurre cuando los recursos de compensación también se pueden agotar. Cuando la persona ha estado funcionando de modo de sobreesfuerzo, ¿verdad? Tanto tiempo que el sistema no tiene más reservas. Y va a llegar un punto, como todo ser humano, que vamos a colapsar. Ahora, ¿cómo se puede ver? Pérdida de habilidades que antes tenía, o sea, hay un retroceso. Personas que antes podían hablar fluidamente en situaciones sociales y de repente no puede, hay como que un bloqueo, como que las piernas ni siquiera las palabras nos salen muchas veces, ¿verdad? Antes podía cocinar, podía bañarse, podía responder mensajes y ahora básicamente no puede hacer ninguna de esas cosas con consistencia. Cuando hablamos de lo sensorial, se puede intensificar mucho más. Incluso cuando está hablando de un nivel 3, se puede ver que esos aspectos sensoriales son más fuertes, puede llegar más esas autolesiones, puede llegar a esa agresión, pero es
básicamente tratando de decir un mensaje. ¿Qué otra cosa? La ansiedad se va a disparar. O sea, va a llegar a un punto que la ansiedad es tanta que yo a veces quisiera como que coger mi cuerpo y engancharlo a un lado y simplemente no tener que sentir. Ese aislamiento llega como que profundo y es una fatiga que no se va ni siquiera con dormir. Incluso puede intensificar el momento en cómo las personas, esa regulación del sueño puede desaparecer. Puede llegar episodios, entonces la persona no duerma o empieza a dormir, pero se va a estar levantando constantemente. Y yo quiero que esto se pueda aterrizar bien, ¿verdad? El burnout autista puede causar una pérdida de habilidades funcionales. No es que la persona se puso floja o se rindió o que la terapia no está funcionando. Es básicamente que el sistema nervioso literalmente ya no tiene una capacidad de sostener esas funciones. Y también algo importante, ¿verdad?, que quisiera decir es que aquí, porque también lo he vivido en carne propia, es que el burnout autista es especialmente común en personas que pasaron años, incluso sin un diagnóstico, que estuvieron enmascarando, que básicamente aprendieron a pasar como neurotípicos. Y específicamente no solo las mujeres, las personas autistas diagnosticadas tarde, los que aprendimos muy temprano que para sobrevivir hay que esconder quiénes eran, es un costo bien alto para estar trabajando y lidiando todos los días. Y eso va a estar fusionando, ¿verdad?, de cómo esto se va a estar cobrando a nivel que emocional y físico. Pero esto no es solamente para una persona que está enmascarando. No. Esto se puede ver también cualquier tipo de nivel de apoyo que tenga la persona. Ahora, la recuperación de ese burnout no se mide en días, se puede medir en meses y a veces en años. Y esto requiere una reducción real de demandas. No solamente un descansito leve, no es como que pasarle la mano y se acabó y ya a los 3 días vamos a regresar a la carga de todo el dinero que tienen. Hay que recordar que una persona dentro del espectro autista, sin importar el nivel que se tenga, su trabajo, vamos a poner, de un niño. El trabajo del niño es hacer, desde que se está levantando, está recibiendo órdenes y demandas. Luego llega a la escuela, que es como si fuera el trabajo, pero durante esa escuela puede tener muchos estímulos. Tras de esos estímulos puede estar recibiendo muchas tareas, muchas cosas que tiene que hacer. Pero también va a tener unas terapias, ¿verdad? Entonces esas terapias, como eso también va a estar afectando a ese sistema nervioso. Y va a llegar a un punto que de estar progresando bien brutal, posiblemente se estanque, sin importar el nivel. No importa el nivel. Si lo ponemos entonces en modo de adulto, lo mismo. Todos los días levantarse, el ajetreo de la vida, ¿verdad? Ir a trabajar, hacer las demandas que hay que hacer como adulto. Y si es un padre, se puede intensificar más. Ahora hablemos entonces de esas diferencias también clave, ¿verdad? Cómo podemos distinguir cada uno, ¿verdad? Porque se pueden parecer, pero no lo son. El shutdown es algo más agudo y ocurre más bien una respuesta de algo específico, una situación, un evento, una sobrecarga puntual y puede durar horas. Cuando ese sistema nervioso se regula, la persona puede volver a funcionar con relativa normalidad. Ahora, el burnout es crónico. No tiene un disparador único y obvio y es la acumulación. Y no se resuelve con un buen fin de semana, ¿verdad? Requiere cambios sostenidos en las demandas del entorno. Y ahí es cuando yo digo, le hablo muchas veces a los papás, ¿verdad?, que hay que ser realistas, cuáles son todos esos demandas que estamos exigiendo a nuestros niños. Y muchas veces me dicen, pero es que es un niño, ¿qué estrés puede tener un niño? Yo, bastante estrés va a tener un niño, es más dentro del espectro autista, que no tiene un buen control de emociones, que no sabe planificar bien, que no sabe organizarse, que no tiene una independencia, porque obviamente para eso está un cuidador y un padre. Pero sobre todo si tampoco es escuchado, sin importar si es verbal o no es verbal. Ahora, el shutdown se puede ver como, pues fuera más bien como un apagón temporal. Se ve como una persona, ¿verdad?, que ya no es la misma. Y eso es exactamente lo que está pasando, porque sus recursos de compensación se fueron. Incluso se podrá confundir con diagnóstico como posiblemente una depresión. Otra diferencia crucial es que durante un shutdown, la persona generalmente sabe que está en shutdown, aunque no pueda necesariamente comunicarlo.
En el burnout, muchas veces la persona no lo reconoce porque ha normalizado ese nivel de agotamiento. Creen que así es como siempre se van a estar sintiendo y que esto es lo que son. Y eso es una de las cosas más dolorosas de un burnout autista, que se puede sentir como una identidad cuando en realidad es una herida de ese sistema. Hablemos entonces de la neurociencia detrás, cómo es básicamente nuestro cerebro, ¿verdad? Quiero que entendamos esto desde adentro, desde nuestro cerebro, porque cuando entendemos la neurociencia, la respuesta equivocada deja de tener sentido. Vamos a empezar por ese sistema nervioso autónomo. Este sistema tiene dos modos principales. El modo parasimpático, que es la de la calma, conexión y una regulación, y el modo simpático, el que está alerta, lucha, huida, o sea, básicamente de esa amígdala, ¿verdad? Y hay un tercer estado que se describió, ¿verdad? El neurocientífico Stephen Porsche en la teoría polivagal. El estado de colapso o incluso de la inmovilización, que activa ese nervio vago dorsal y es básicamente cuando el sistema decide que ya no puede ni luchar ni huir, simplemente se va a apagar. Ese tercer estado es el shutdown y no es una debilidad, no es actitud, es el sistema nervioso más antiguo del cerebro activado su protocolo de emergencia, ¿verdad? Final como un parálisis y una retirada. Ahora, en el cerebro autista, el sistema nervioso autónomo tiene un umbral de activación diferente. Los estudios de neuroimagen han mostrado consistentemente una amígdala más reactivada, y eso es el control de la alarma del cerebro. Y las conexiones son distintas entre la amígdala, incluso esa corteza prefrontal, que es la parte que regula, que frena, que dice, wow, bájale, ¿verdad? Espera, vamos a analizar, vamos a pensar, vamos a planificar antes de poder reaccionar. Pero en el cerebro neurotípico, esa conexión, ¿verdad? Frena a la alarma bastante eficiente. Pero en el cerebro autista, esa frenada es más lenta, más costosa enérgicamente y a veces simplemente no llega a tiempo. Ahora, ¿qué significa eso en la práctica? Que el sistema nervioso autista está procesando más información con mayor intensidad, con menos filtro automático y con un costo enérgico mucho más alto que el que vemos desde afuera. Y esto es crucial para entender el burnout, porque el burnout autista no es solamente un cansancio emocional, es agotamiento neurológico real. Incluso hay investigaciones, incluyendo los trabajos de Dora Freemaker y Cristina Nikolaidis, que documenta cómo el burnout autista involucra una reducción mesurable en la capacidad de funcionamiento ejecutivo, en la regulación sensorial y la memoria de trabajo. Mire qué interesante, ¿verdad? Así que no es una percepción, es una función cerebral comprometida. Y hay algo más que quiero que sepas, incluso el masking o ese enmascaramiento, ese esfuerzo constante de camuflar quién eres para encajar, tiene un correlato neurológico. Requiere una activación sostenida de esa corteza prefrontal para que monitorear, ajustar, suprimir respuestas naturales en tiempo real todo el día, cada día, durante años. Y eso agota el mismo sistema que necesitas para regularte, para poder aprender, tomar decisiones, para poder controlarte, para poder ser un poco más flexible, incluso para poder socializar y relacionarnos. Así que cuando ves a una persona con un burnout autista que ya no puede hacer cosas, ¿verdad?, que antes hacía, no es que se rindió, no es que necesariamente está en una fase de depresión, es que el combustible que usaba para compensar se acabó. Y el cerebro está priorizando funciones básicas de supervivencia sobre todo lo demás. Entender eso cambia completamente, ¿verdad?, cómo podemos estar respondiendo, porque ya no estamos mirando un problema de conducta o de voluntad. Estamos mirando un sistema nervioso que llegó a ese límite de lo que puede sostener. Ahora, ¿qué sí ayuda? Para ese shutdown, menos es más siempre. Reduce estímulo, no hagas preguntas, no insistas en contacto verbal o visual. Si la persona tiene un espacio seguro, vamos a facilitarlo, vamos a darle ese espacio para que lo pueda utilizar.
La corregulación aquí es clave porque en un shutdown se parece más a una presencia silenciosa y predecible que hablar. Después de ese shutdown, cuando la persona está un poco más regulada, ahí sí puedes preguntar cómo estuvo, qué necesita, qué ayudó, ¿verdad? Porque esas conversaciones van a tener valor. Durante un shutdown no lo van a tener. Incluso nos puede brindar mucha información porque recordemos, cada persona es diferente. Cada persona se puede regular de una manera completamente diferente a lo que uno está pensando. Cuando hablamos entonces de ese burnout, la conversación es completamente diferente porque no se resuelve, ¿verdad? En una tarde. No es que lo pongo a respirar y se acabó y ya vamos a continuar. No. Lo primero es reconocerlo, nombrarlo. Que la persona y las personas a su alrededor entiendan que no es una falta de voluntad, ni tampoco una depresión ni una fase. Es burnout autista y tiene causas específicas. Lo segundo es reducción real de demandas. No pedir que se esfuerce más. No añadir responsabilidades. Incluso evaluar honestamente que está costando más energía de lo que produce ese bienestar. Incluso para otro episodio vamos a estar hablando de la habitación patológica demanda, que eso es también un perfil, ¿verdad?, dentro del espectro autista. Lo tercero es reconstruir desde la autenticidad. El burnout autista casi siempre tiene enmascaramiento en una historia. La recuperación pasa por permitirse ser poco a poco sin esa máscara, y eso requiere que un entorno seguro, como dentro de la casa, como dentro del trabajo, como dentro de esa escuela, como dentro de esa terapia, podemos abrazar también a que pueda tener esa recuperación. Así que si usted es profesional, si trabaja con personas autistas adultas o adolescentes, hay que aprender a reconocer también ese burnout, ¿verdad? Porque muchas veces es fácil confundirlo con una depresión, con trastorno de ansiedad o con una regresión. Y tratarlo como cualquiera de esas cosas sin entender el componente autista va a prolongar la recuperación. Así que muchas veces, ¿verdad?, en vez de seguir añadiéndole etiquetas o más bien diagnósticos, que nunca está de más, ¿verdad?, evaluar sin efecto es un burnout o necesita un poco más de apoyo ante otra comorbilidad, hay que también desmenuzar si en efecto es un burnout o incluso un shutdown. Así que ese shutdown y el burnout no son lo mismo, como dijimos, ¿verdad? Uno es un evento, el otro es una herida acumulada. Y los dos merecen respuestas distintas, que sean informadas, respetuosas, basadas también en cómo funciona realmente ese sistema nervioso autista, pero sobre todo con una dignidad. Si eres profesional de la salud o la educación y quieres tener esta herramienta más clara, no solamente para identificar, sino para intervenir bien en momentos de crisis. Igual si tú eres un papá, ¿verdad?, que tiene algún niño con un niño adulto o joven, ¿verdad?, dentro del espectro autista, les tengo un regalito. El 6 de mayo voy a ofrecer este webinar que se llama manejo de crisis en el autismo. Y vamos a trabajar reconocimientos de crisis, fase de intervenciones, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un burnout completamente? ¿Cuál es la diferencia entre un shutdown, entre una perreta? Y también vamos a estar dando estrategias que ustedes pueden utilizar incluso para posiblemente una autoagresión. ¿Okay? Le voy a dejar aquí el enlace, aquí abajito, para que ustedes puedan acceder a lo mismo. El costo son solamente $35 y no olviden seguirme en las redes como Paternidad Positiva PR o también a www.neuropaternidad.com. Nos vemos en la próxima.